revelado el escalofriante ala oculta de un hospital, historias malditas detenidas desde los 40s. Las puertas chirriaban como si susurraran lamentos antiguos cada vez que Mariana las cruzaba. Con solo 28 años, esta joven enfermera, armada de valentía y determinación, se adentraba en el corazón de un hospital olvidado por Dios, un lugar donde las sombras parecían tener vida propia. La fachada del edificio era un reflejo del barrio, un entorno marginal donde la lucha diaria se hacía palpable. Pero para Mariana, su misión era clara: cuidar de aquellos que no tenían a quien más acudir. Con su madre enferma y su pequeño hermano esperándola en casa, cada turno se convertía no solo en una batalla contra la enfermedad, sino contra un horror que acechaba en los rincones más oscuros. La primera noche que decidió trabajar el turno nocturno, ya sentía la presión sobre su pecho. ¿Qué estoy haciendo aquí?, pensó, mientras las luces parpadeantes iluminaban los largos y sombríos pasillos. Todo parecía en calma, pero el silencio resonaba como un eco inquietante. Pasillos vacíos, habitaciones cerradas, y la sensación de que no estaba sola. Un eco lejano, risas infantiles, se colaba por las rendijas de las puertas. Mariana arqueó una ceja, temiendo lo que había detrás de cada esquina. Aquella no era la primera vez que oía esas historias de sombras y almas en pena. Su abuela había llenado su infancia con relatos escalofriantes, y ahora esos murmullos la perseguían. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el pulso acelerado y una sudoración fría en la frente, Mariana decidió explorar más allá de la seguridad de la zona de pacientes. Pasó por la sala de espera, donde las sillas crujían como si aún guardaran el peso de aquellos que ya no estaban. Se acercó a una puerta que nunca había visto abierta, una puerta sellada desde los años 40. El frío atravesó su piel como una punzada. Al cruzar el umbral, un escalofrío recorrió su columna, y los susurros se intensificaron, implacables. Había entrado en una ala oscura, donde las paredes tenían recuerdos que gritarían al mundo si pudieran. Cada paso era un golpe de tambor clave, resonando con el eco del sufrimiento que había existido allí. Historias de experimentos inhumanos la rodeaban, como fantasmas rechazados que exigían ser escuchados. Y con cada narración, el miedo se tejía más fuerte en su pecho. La barriga de Mariana se retorció cuando, de repente, sintió una presencia, una sombra al final del pasillo que parecía moverse. Sintió que su corazón se detenía. ¿Qué era eso? Mientras la noche avanzaba, una sensación amarga se adhirió a sus pensamientos: su familia no estaba a salvo. El hospital había extendido sus garras hacia ellos. Ahora, Mariana debía buscar respuestas, aunque eso significara enfrentarse a la misma oscuridad que consumía el lugar. La lucha por su vida y la de los suyos estaba en juego, y sabía que las sombras no la dejarían ir fácilmente. ¿Conseguirá salvar a los suyos o se verá arrastrada por la maldición de aquel hospital maldito? Las sombras se acercan, y la pesadilla apenas había comenzado. Mariana contuvo la respiración, sintiendo cómo la sombra al final del pasillo se desvanecía momentáneamente, solo para reaparecer más cerca. Había algo en sus movimientos que la hipnotizaba y aterrorizaba a la vez. La oscuridad parecía cobrar vida propia, moldeándose, expandiéndose, como si se estuviese alimentando de sus temores. Decidió que no podía quedarse inmóvil. Con cada paso que daba hacia la sombra, la atmósfera se volvía más densa, como si el aire espeso la estuviera estrangulando. La puerta se cerró detrás de ella con un estruendo, causando una sacudida en su interior. Su mente luchaba contra la lógica, sabía que debía regresar, pero las historias de aquellos que habían padecido en este hospital invadían su mente. Personas experimentadas en el sufrimiento, en el dolor, en la desesperanza. Mariana. Un grito lejano resonó, entrecortado por un llanto infantil. Era la voz de su hermano. ¿Acaso era su mente jugando trucos?
No podía ser. El lugar había mostrado su naturaleza y debía actuar. Pero antes de que pudiera retroceder, la sombra finalmente se materializó, revelando una figura clara, una mujer de cabello enmarañado y rostro demacrado que la miraba con ojos en blanco, vacíos. —¿Ayuda? —preguntó la figura, sus labios temblando como si el sonido apenas pudiera escapar. Mariana sintió que la piel se le erizaba, aquella voz rasposa parecía extraída de una profundidad infernal. —Ven, ven aquí. La mujer extendió su mano, pero Mariana se plantó en su lugar, con los ojos desorbitados, mientras en su mente resonaban las advertencias sobre no acercarse a las almas en pena. —¿Quién eres? —murmuró, su voz ahogada por el miedo. Las luces comenzaron a parpadear, creando un espectáculo lumínico que hacía que la figura se electrificara, cambiando de forma, como un espectro atrapado entre dos mundos. Soy el eco de todos los que fueron olvidados. Llanto, sufrimiento. La mujer osciló como el aire caliente de un verano opresivo. Aquí, somos una parte de la historia que nunca fue contada. Ellos vienen por ti, Mariana. Vienen. El miedo se apoderó de ella al percibir cómo el ambiente se cargaba de múltiples voces que emergían del silencio. Un coro de almas perdidas clamaba por ayuda, reclamando su atención. El médico que había recibido a su madre, la enfermera que solía cuidar a su hermano, todos estaban en el fragor de la desesperación, arrastrando sus penas hacia Mariana. No puedo ayudarte, balbuceó, aunque su corazón latía con fuerza, recordando que la vida de su familia estaba en peligro. Las luces parpadeaban más sabias, y la figura se acercó aún más, el brillo de sus ojos vacíos reflejando todo el horror que había visto. Tu valentía no te salvará. Tu familia está marcada. El ciclo de dolor sigue. Pero hay un secreto. La figura se aproximó tanto que Mariana pudo sentir el frío emanado de su ser. Solo hay una forma de romperlo. Ven, para saber la verdad. La joven sintió el sudor recorrer su frente y el tirón de su instinto de supervivencia gritarle que debía escapar. Sin embargo, la visión de su madre y su hermano tuvo un efecto aturdidor en su interior. Ella debía luchar, pero, ¿a qué precio? Las luces estallaron, cubriendo todo con oscuridad total. Mariana gritó, buscando una salida mientras el eco de sus propios pasos resonaba. La angustia se convirtió en pánico, y a medida que la sombra parecía envolver más rápidamente, surgió una pregunta inquietante en su mente: ¿sería capaz de arriesgarlo todo por conocer esa verdad? Incluso si eso significaba enfrentarse a la ola interminable de dolor que lo había envuelto todo. Justo antes de ser consumida por la oscuridad, una voz familiar la llamó de nuevo. Pero en el eco de fondo se demoró el murmullo incesante: decídete, Mariana, él vendrá por ti. Las sombras se retuercen, y el tiempo se detiene. ¿Estaba Mariana preparada para enfrentar el horror total que venía tras ella? La puerta ahora se cerraba lentamente. Ella no tenía más opciones. La verdad estaba ahí, al otro lado, y el terror apenas se manifestaba. Mariana luchaba contra el pánico que amenazaba con apoderarse de ella. Con los latidos retumbando en sus oídos, apenas podía escuchar el lamento de las almas perdidas que la rodeaban. La fría presencia de la mujer parecía absorber la luz de su entorno, dejando solo oscuridad y ecos de sufrimiento. Pero, junto a los gritos de angustia que resonaban, una voz familiar la llamaba, una luz de esperanza en medio del caos. Mariana. Aquel grito la atravesó como una puñalada. Nicolás. Exclamó con un susurro ahogado. Su hermano. La única razón que la mantenía en pie en un lugar que exigía su rendición. La realidad y el terror giraban a su alrededor, y, en ese instante, sintió que debía decidir, que el tiempo se desvanecía. Antes de que pudiera pensar, las sombras comenzaron a transformarse, mostrando fragmentos de recuerdos desgarradores. Una imagen detrás de la sombra de la mujer, el rostro de su madre, pálido y angustiado. La vio en la cama del hospital, un reloj de pared marcando horas que parecían agregarse al sufrimiento. La conexión era innegable, la oscuridad invocaba sus miedos más profundos. Nicolás. Llamó otra vez, y en el eco de su voz, la figura atrapada pareció sonreír con tristeza. Te dije que vienen por ti. No podrás escapar de la verdad de este lugar. Todos los que mueren aquí,
quedan ligados, mismos que buscan liberarse a través de otros. ¿Qué quieres de mí?, gritó, incapaz de controlar la desesperación que la invadía. Ven aquí y podrás conocer lo que hay detrás de la puerta, lo que han ocultado durante años, pero también lo que traerá dolor a tu alma. La mujer giró su mano, y una rendija de luz apareció entre las sombras. Era un instante de esperanza, pero también un abismo de inquietud. Mariana sintió que el aire se le cortaba al ver la luz. El impulso de correr hacia ella casi la consume, pero un tirón en su pecho le advirtió que, si cruzaba ese umbral, los secretos que descubriría podrían cambiar todo. La imagen de su hermano gritando su nombre se repetía en su mente, entrelazándose con el sacrificio latente de su madre. Las luces estallaron nuevamente y el lugar se inundó de tinieblas, cada palpitación en su pecho resonando como un tambor. La oscuridad parecía absorber el miedo, ofreciendo un refugio a quienes buscaban el terror que olvidaban por un instante. Pero el refugio se convertía en prisión, y el eco de las voces ahora era un murmullo constante. Una elección, resonó la voz de la mujer con eco. Siempre hay elección en el horror. ¿Qué eliges, Mariana? ¿La vida o el ciclo perdido? Mientras el aire se hacía pesado, un remolino de imágenes la asaltó, su hermano atrapado en la oscuridad, su madre sufriendo en la cama del hospital, y lo que había provocado todo. Un hilo sutil de dudas comenzó a tejerse en su mente. ¿Qué ocurriría si elegía conocer la verdad? ¿Qué haría si eso aterraba aún más a su familia? Mariana podía sentir los tentáculos de la sombra intentando agarrarla, envolviéndola quimiotácticamente. El terror y la compasión se alzaron como fogatas en su interior. Si algo podría cambiar el destino de su familia, tal vez era su momento de arriesgarlo todo. La luz era una advertencia y a la vez un destello de esperanza, pero al dar un paso hacia la luz, un grito ensordecedor la detuvo. Era un grito que reverberaba en las paredes, un lamento desgarrador de quienes habían sido olvidados. ¿Qué harás, Mariana? Decídete. El eco de la mujer se fusionaba con los gritos del pasado, entrelazándose en un coro de desesperación. En ese momento crucial de elección, el terror se había vuelto palpable, como un susurro helado que se colaba en su mente. Mariana miró hacia la puerta iluminada, finalmente decidiendo dar un paso adelante. Pero, antes de que pudiera cruzarla, el mundo se oscureció nuevamente y una risa sibilante emergió de entre las sombras. Demasiado tarde. Él viene por ti. Mariana sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. La pregunta permanecía en el aire, vibrante. ¿Podría sostener el verdadero horror que estaba por revelarse? Su corazón palpitaba con fuerza, y el tiempo comenzaba a fugaz. Había tomado la decisión, pero el precio podría ser devastador. Mariana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar la risa sibilante resonar en la penumbra. Era una risa que la hizo retroceder, una risa que sabía demasiado sobre ella, sobre sus miedos. Mientras la oscuridad la envolvía, un peso insoportable la mantenía firme, como si las sombras quisieran atarla al frío suelo, impedir que se moviera. ¿Qué significa eso?, pensó, su mente agitada. Una imagen grotesca le cruzó la mente. En su infancia, había escuchado historias sobre este lugar, un hospital donde los murmullos nunca cesaban, donde las almas vagaban en busca de redención. Las almas no encuentran descanso, había dicho su abuela con voz temblorosa. A veces regresan para reclamar lo que les pertenece. El eco de esas palabras reverberaba ahora como un eco ominoso. Volvió a mirar la rendija de luz, que parecía titilar con vida propia. El deseo de conocer la verdad chocaba con el miedo que crecía, corrompiendo su corazón. Dame una señal, murmuró casi en un susurro, dame una prueba de que la elección correcta existe. Fue entonces cuando un susurro distinto cortó el aire, un eco tenue pero claro. ¿Mariana? La voz de Nicolás resonaba, pero más apagada, como si viniera de un profundo abismo. Mariana, por favor, no te acerques a ella. No lo hagas. Los latidos de su corazón retumbaron con fervor, y todo su ser sintió la urgencia de buscarlo. Desesperada, miró en dirección al lamento, pero la figura de la mujer insistía, su hechizo la mantenía cautiva. Él no puede salvarte, advirtió la mujer con una suavidad escalofriante. Si no comprendes lo que somos, nunca serás libre. Un profundo aire de angustia inundó el espacio mientras las sombras se amontonaban alrededor de ella.
Se dio cuenta de que este lugar era un laberinto de historias, llenas de secretos inconfesables y un dolor interminable. Cada grito era un fragmento de vida robada, y Mariana sentía que cada paso hacia la luz era un paso hacia el abismo. No puedo dejarte, gritó al aire, sintiendo que cada palabra era un petardo en su pecho. Si te vas a quedar atrapado, no lo haré yo. La risa resonó de nuevo, burlándose de su intento de resistencia, como si las sombras supieran que preparaba su salto hacia el peligro. La mujer empezó a desvanecerse, dejando solo un brillo sutil. Lo que elijas podría ser el fin de todo, o el inicio de un dolor interminable. ¿Por qué no puedo ver? Mariana exclamó. Las lágrimas brotaron mientras luchaba contra la oscuridad, su esencia se quebraba. De repente, el eco de Nicolás se intensificó, llenando el aire. Mariana, no estás sola. Aquí estoy, ven a buscarme. La desesperación en su voz resonó como un timbre de alarma. Pero antes de que pudiera responder, la luz comenzó a brillar más intensamente, amplificando la pesadilla a su alrededor. Las sombras danzaron, formando figuras distorsionadas, retorciéndose en formas grotescas que pretendían asustarla. Mariana sintió que su pie se movía involuntariamente hacia la luz, como si algo la llamara. La imagen de su madre en el hospital dejó de ser un mero recuerdo y comenzó a cobrar vida, llena de tristeza y soledad. Justo cuando estaba a punto de cruzar la umbral, una figura emergió de entre la brutal oscuridad, más imponente. Era Nicolás, pálido y desgastado, como si hubiera estado atrapado en esa penumbra durante años. Mariana. Su voz quebrantada rasgó el silencio. Nicolás, gritó, extendiendo su mano. Pero al instante, una oleada de sombras lo rodeó, devorándolo ante sus ojos. No. Justo cuando las sombras parecían consumirlo, Mariana sintió un impulso abrumador. Sin pensarlo, dio un paso hacia la luz, convencida de que ahí estaba la respuesta. Pero la risa, ahora cercana y aterradora, inyectó el terror en su interior. Así, el mundo se volvió caótico, sus sentidos abrumados por gritos de almas perdidas, sombras engullendo todo, incluyendo las esperanzas. Ella quedó en medio de la tormenta, y una pregunta angustiante germinó en su mente: ¿qué precio tendría que pagar por descubrir la verdad? Decidió avanzar, y... En ese mismo momento, se escuchó un crujido, como si la realidad misma se desgarrara. En un giro último, el horizonte se encogió y cuando Mariana pensaba que se desvanecería, se encontró frente a un espejo oscuro, reflejando no solo su imagen, sino los rostros de quienes había perdido. Los recuerdos inundaron su ser, y en un golpe de claridad, comprendió que la verdad había estado allí todo el tiempo, oculta en las fibras de su propia historia, pero antes de que pudiera aprender completamente esa verdad, el espejo empezó a romperse, y la oscuridad a su alrededor creció desmesuradamente. La risa de la mujer resonó como un eco distante, evocando la necesidad de Mariana de tomar una decisión final si quería escapar de la trampa de la que no había salida. Corre, o ellos vienen por ti. Pero Mariana ya no estaba segura de qué o a quién debía temer realmente. La línea entre el pasado y el presente se desdibujaba, y la elección que debía hacer no era solo suya. La oscuridad avanzaba. ¿Realmente podía escapar de ella? La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, sus brazos helados susurrando promesas de terror y desesperación. Mariana sintió que el espejo vibraba, los fragmentos de su pasado reflejándose en 1000 pedazos como recuerdos afilados. En el fondo del cristal oscuro, los rostros de quienes había perdido la miraban con ojos vacíos, profundos ecos de sus propios miedos. No, no voy a dejar que esto me atrape, pensó, respirando hondo mientras el eco de su propia voz resonaba entre las sombras. Cada segundo que pasaba, el espejo soplaba un viento helado que parecía devorar su voluntad. Apenas pudo avanzar un paso hacia la luz, cuando un nuevo sonido la hizo detenerse, el lamento de un niño que suplicaba ayuda. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz temblando. Pero solo recibió un silencio glacial a cambio. La risa de la mujer resonó de nuevo, como un canto de sirena, y un repentino estallido de imágenes llenó su mente: un niño pequeño, de rostro pálido y ojos grandes, atrapado en un laberinto interminable, gritando. «Mamá. Ayúdame», clamaba la voz. El terror se apoderó de Mariana, cada palabra era un daguerrotipo en su corazón.
Ella sabía que era el eco del pasado, una llamada a las almas que habían sufrido en este mismo lugar. No, gritó con tanta fuerza que las sombras se detuvieron un instante, como si temieran su coraje. El niño continuó gritando, su eco desgarrador atravesando la oscuridad, no me dejes aquí. Los latidos de Mariana se hicieron eco de su agonía, como un tambor que marcaba el paso hacia la condena. Entonces, en un ubub de desesperación, sintió que el espejo se quebraba, cada fragmento resonando con fuerzas desconocidas. Ven, Mariana. Ayúdame. El ruego la llamaba, resonando más fuerte que su propio miedo. La imagen del niño se volvió más nítida mientras aferraba sus manos a la superficie fría del espejo. En un instante de claridad, comprendió que esta no era una simple elección. Era un dilema, dejarse envolver por la luz y correr, abandonando al niño, o arriesgarlo todo para intentar salvarlo. La voz de Nicolás volvió a surgir en su mente, no estás sola. Siempre habrá una esperanza. Pero, ¿qué esperanza podía haber en un lugar como este? El reflejo del niño desapareció en un mar de lágrimas, y, sin pensar, Mariana se lanzó hacia el espejo quebrado, dispuesta a romper la propia barrera entre su realidad y la agonía del niño perdido. Los fragmentos del cristal cortaron su piel, causando que gotas de sangre cayeran al suelo, un sacrificio en pro de la verdad. No. La risa de la mujer resonó más fuerte, como si la oscuridad estuviera en su punto máximo de furia. Las sombras se abalanzaron sobre ella, buscando arrastrarla de vuelta a la penumbra. Pero en lugar de rendirse, una llama de determinación se encendió en su pecho. Si tengo que caer, lo haré luchando. Y justo cuando las sombras parecían tragarla, una luz intensa brilló a través de los fragmentos del espejo, iluminando no solo su camino, sino también el de aquellos que la rodeaban. Una nueva esperanza se forjó y el miedo se convirtió en fuerza. Pero antes de que pudiera captar el rumbo de su nueva realidad, la luz se desvaneció, y dos figuras emergieron de entre las sombras, un hombre y una mujer, terroríficos y familiares al mismo tiempo, sus rostros deformados por la angustia del sufrimiento. Ven a nosotros, hija, dijeron al unísono, mientras la oscuridad crecía a su alrededor. Con el eco de sus voces flotando en el aire y una mezcla de amor y terror llenando su corazón, Mariana supo que la elección ya no era solo suya. La oscuridad estaba a punto de revelarle el verdadero horror escondido en este hospital. ¿Te atreves a cruzar la línea entre lo perdido y lo encontrado?, resonó una voz desde las sombras. Y así, la pregunta quedó suspendida en el aire, un desafío que no la dejaría en paz. ¿Qué haría Mariana con el costo de la verdad? La última ola de sombra se precipitó hacia ella con fuerza, mientras se daba cuenta de que preguntarse si habría salvación era solo el primer paso en una travesía aterradora. La risa ensordecedora resonó de nuevo, burlándose de su incertidumbre y estableciendo un nuevo reto en la penumbra. La elección se hizo urgente, y el tiempo comenzaba a correr. Las sombras giraron a su alrededor como un torbellino, distorsionando aún más el mundo que Mariana conocía. La risa, esa risa siniestra, se multiplicó, reverberando en su mente y burlándose de su valor. Las figuras de sus padres, una imagen de amor distorsionada por el dolor, la miraban fijamente. Era como si quisieran componerla de nuevo, pero en su lugar, ofrecían un destino de sufrimiento. No, no puedo. No quiero, gritó, la desesperación la empujaba a buscar una puerta de escape, pero cada intento se enfrentaba a una resistencia brutal. La oscuridad estaba viva, palpitando, como un organismo capaz de asimilar su miedo y hacerlo aún más fuerte. Los rostros familiares se transformaron en máscaras macabras, y Mariana sintió como la realidad se desvanecía. La figura del niño regresó a su mente, sus ojos grandes y asustados iluminados por el temor y su ruego resonante. Ayúdame, Mariana. Estoy perdiendo la esperanza. Eso la desgarró, y la necesidad de salvarlo se volvió más fuerte que su propio miedo. ¿Por qué debería ayudarte?, murmuró, más para ella misma que para el niño. Pero en su interior sabía la respuesta, las almas atrapadas en la oscuridad buscaban redención. La risa cesó abruptamente, sumergiéndola en un silencio tétrico. ¿Sería que había tocado algo sensible? Alzó la vista y, en ese instante, los ojos vacíos de las sombras la miraron, esperando su decisión.
Ven, hija, ven a casa. La voz de su madre ahora era suave, casi seductora. Mariana, sintiendo que su voluntad flaqueaba, dio un paso atrás. Pero el suelo crujió bajo sus pies, como si la estructura misma del hospital se conmoviera ante su miedo. Una grieta, oscura y profunda, emergió justo a sus pies, como si la tierra reclamara lo que había perdido, y allí, dentro de la grieta, un reflejo se iluminó. Era su propio rostro, pero en él había un sufrimiento más profundo, un eco del dolor ajeno. «Mamá». «Papá», gritó, instintivamente extendiendo su mano hacia la oscuridad. Pero la luz rápidamente se desvaneció, llevándose consigo la imagen de sus padres. A su alrededor, las sombras parecían alzar gritos silenciosos, manifestaciones de aquellos que habían sufrido y buscaban ser liberados. Era un coro de desesperación, una súplica aterradora que la hizo temblar. Mariana se obligó a mantener la vista en la grieta. La oferta de sus padres resonó en su mente: todo esto puede terminar, solo tienes que entregarte. Nunca. No seré parte de su miseria, gritó, su voz resonando más fuerte que el bullicio oscuro. La energía a su alrededor pareció titubear, como si intentara contener su propia ansiedad frente a su determinación. En ese momento, la luz de su valentía iluminó el camino que había decidido seguir. Con cada paso hacia la grieta, el frío se volvía menos amenazante y más familiar, como un abrazo de miedo que ahora desafiaba. Con una mezcla de valor y temblor, se lanzó hacia la oscuridad, su corazón resonando con cada latido dispuesto a encontrar al niño. A medida que cruzaba la grieta, sintió que las sombras la abrazaban con una fuerza sobrenatural. En un abrir y cerrar de ojos la luz estalló y la sumergió en un mundo diferente, un laberinto lleno de susurros de angustia. La soledad era abrumadora, y su nombre se repetía en un eco lejano: Mariana. Mariana. A su alrededor, un eco infinitesimal le siguió, era como si el laberinto de sombras supiera su nombre y esperara que sucumbiera a su miedo. Y en la distancia, una silueta familiar se dibujaba entre la bruma. Era el niño, sus ojos anhelantes la miraban. «Ayúdame, por favor». La sensación de mirar hacia el abismo la inundó. Había cruzado líneas que nunca debió tocar, pero ahora sabía que no podía volver atrás. «¿Pero dónde estás realmente, niño? ¿Y qué hay detrás de esa muralla de sombras?», se preguntó mientras tomaba un nuevo paso hacia lo desconocido. Cuando el niño sonrió, sintió una mezcla de alivio y horror, sabiendo que las consecuencias de su decisión recién comenzaban a desnudarse. El camino estaba compuesto de gritos de advertencia y súplicas. ¿Será esto un rescate o una condena?, resonó una voz ominosa desde la profundidad de la oscuridad. La travesía apenas iniciaba. El aire se volvió denso, casi palpable, mientras Mariana avanzaba. Cada paso resonaba en el silencio, un eco que parecía burlarse de ella, como si el laberinto mismo le gritara que regresara, que abandonara la insinuación de esperanza. La sonrisa del niño se desvaneció, dejando un rastro de desconsuelo que la envolvió aún más. Mariana, su nombre flotaba en el aire, una melodía trágica que la empujaba al frente. Sin embargo, los murmullos comenzaron a agolparse como un torrente. «Ayúdame». La súplica del niño se convirtió en un ruego colectivo. Eran voces perdidas en el tiempo, ecos de aquellos que había dejado detrás: «Déjanos salir». La bruma que la rodeaba se espesó y el frío cortante se convirtió en un dolor agudo. Las sombras parecían moverse, arrastrándose por las paredes caídas del laberinto, dejando marcas como recordatorios de los que habían venido antes. A cada lado, formas indistintas se retorcían, como si los muros mismos respiraran el sufrimiento acumulado de años. «¿Hacia dónde me llevas?», susurró, la crispación en su voz reflejando el temor que crecía con cada palabra. En respuesta, las sombras se echaron a reír, un sonido que atravesaba su piel y viajaba directo a su corazón. La risa la envolvió en un frío mágico, como un abrazo helado que prometía revelar lo que había estado oculto. «No. Aléjate de mí», gritó, su voz temblorosa resonando a lo largo del oscuro corredor. Pero el niño estaba allí, y aunque su figura se diluía en la fría oscuridad, sus ojos brillaban con una intensidad desesperada. Con un gesto, lo instó a que se acercara, y él lo hizo, a pesar de las sombras que intentaban arrastrarlo de vuelta a su prisión. Yo no puedo dejar que esto te pase»,
murmuró Mariana, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre ella. La percepción de sus propias limitaciones se agitó en su interior, pero al mismo tiempo, una chispa de valor la impulsó. La apariencia del niño, con su rostro pálido y mirada suplicante, era un reflejo de almas pasando a través de su mente. ¿Cuántos habrían estado allí antes que ella? Al acercarse, Mariana sintió un tirón invisible que la atrajo hacia el niño. Pero en su piel, el frío se intensificó y las sombras comenzaron a gritar nuevamente. No te acerques. Ellos no pueden salvarte. Advertían. La voz ominosa del laberinto se unió a sus gritos, resonando dentro de su mente como un ritmo frenético. Cállate, cállate, cállate se repetía, mientras se obligaba a ignorar la creciente desesperación. A medida que sus pasos la acercaban más al niño, el eco de su historia se tornó más claro. Aquí se encuentran las almas de quienes sufrieron, de quienes no pudieron escapar. Ellos quieren la redención, quieren que las recuerden, le dijo el niño, sus ojos tristes revestidos de una tristeza infinita. Pero esto no es lo que esperas. Mariana sintió como su corazón se estrujaba. ¿Qué debo hacer?, preguntó, la urgencia en su voz acompañada de un miedo abrumador. La oscuridad la observaba, esperando su respuesta, como un depredador ansioso por devorar su esencia. Debes enfrentar tu pasado, lo que dejaste atrás. Ellos no están solos aquí, madre y padre te necesitan, insistió el niño, su figura volviéndose más etérea. Cuando las sombras se agolparon a su alrededor, la sensación de estar atrapada entre el tiempo y el deseo se hizo abrumadora. Mariana, con un nudo en el estómago, comprendió que la batalla estaba recién comenzando. Necesitaba saber la verdad detrás de la puerta de recuerdos que su mente había cerrado con llave, pero abrir esa puerta implicaría enfrentarse a la sombra más oscura de su propia vida. ¿Qué has escondido, Mariana? La voz resonó una vez más, ahora menos sombría, más retadora. Y en ese instante, la oscuridad comenzó a moverse hacia ella, una corriente de sombras amalgamadas que la arrastraban hacia lo desconocido. La lucha no era solo por el niño o por las almas de los que habían padecido, sino también por ella misma, por lo que había perdido y lo que podría recuperar. Las murallas del laberinto comenzaron a cerrar, y una única pregunta la atravesó como una estocada: ¿estás lista para saber lo que te condena? Cerrar los ojos, o avanzar sin miedo, esa era la agonizante elección que estaría a punto de hacer. Porque lo que se escondía detrás de las sombras podría cambiar todo. ¿Te atreverás a descubrirlo, Mariana?, resonó la voz, ahora cercana, justo detrás de su oído. Con el corazón desbocado, Mariana dio un paso adelante, dispuesta a desvelar el misterio. Pero mientras el eco de su decisión reverberaba, una risa siniestra surgió desde la oscuridad. La verdadera agonía apenas comenzaba. Mariana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, una vibración fría que atravesaba su cuerpo como un rayo helado. La risa resonaba, burbujeante y distorsionada, rodeándola hasta llenarle los oídos. No era solo la risa de un niño, era la amalgama de cientos, miles de almas atrapadas, clamando por su atención, suplicando ser liberadas. No puedo, gritó, su voz ahogada entre los ecos. Pero era como si la oscuridad le hubieran sellado la boca, robándole la valentía que había emergido momentos antes. Sin embargo, el niño permanecía a su lado, con sus ojos brillantes y desesperados, un faro tenue en un mar oscuro de desesperanza. Mariana, el pasado no puede ser evadido. Debes entrar. Su mano extendida se convirtió en una invitación y, aunque el temor le apretaba el pecho, la necesidad de entender se hacía cada vez más fuerte. Cada palabra del niño la empujaba hacia adelante, hacia la verdad que había ido arrastrando como una sombra a lo largo de su vida. ¿Cómo?, murmuró, sintiendo las lágrimas deslizarse por sus mejillas frías. Una risa burlona resonó, y rápidamente, la oscuridad a su alrededor comenzó a tomar forma. Las sombras adoptaron rostros, ojos vacíos que la observaban con juicio. ¿Eres realmente capaz de enfrentarte a ellos?, susurraron, intentando romper su resolución. Si apenas logró balbucear, mientras una oleada de coraje la invadía. Se sentía insignificante, pero había algo en su interior que decía que debía intentarlo. La memoria de sus padres, de todo lo que había dejado atrás, la instaba a seguir. Recuerda, dijo el niño,
acercándose aún más. Sus voces están aquí. Escucha lo que realmente desean decirte. A medida que Mariana cerraba los ojos por un instante, las imágenes comenzaron a fluir en su mente, desencadenando recuerdos que había enterrado en lo más profundo de su ser. Escuchó risas, llantos, y susurros de dolor. Voces armoniosas y tristes se entrelazaban como un viejo canción, melancólica, resonando desde rincones olvidados de su alma. Madre. Padre, gritó, confundida y angustiada. Las sombras cobraron vida en torno a ella, incorporándose en figuras familiares que danzaban en el aire. Sus rostros estaban distorsionados en una máscara de ansiedad, sus labios se movían, pero el sonido se tragaba en la penumbra. No podemos salir de aquí, gritó una sombra, y, por un instante, sus ojos se encontraron con los de Mariana. Eran los ojos de su madre. El dolor en su pecho se amplificó, como si una soga de hielo la apresara. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La pregunta salió como un susurro, un eco ahogado en la tristeza que absorbía la energía de su ser. ¿Qué es lo que has hecho, Mariana? Resuena el coro, cada voz una traición de su propio ser. La risa burlona se transformó en un susurro amenazante, solo tú puedes abrir la puerta. Mariana dio un paso atrás, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. Un torrente de angustia la envolvía mientras el laberinto giraba y se retorcía. ¿Qué puerta? Tu pasado está aquí, respondieron los murmullos, arrastrándose cerca de ella. Cada palabra era como un cuchillo que profundizaba su confusión, dejándola aún más atrapada. Una puerta apareció ante ella, vieja y desgastada, cubierta de escombros y oscura como la noche. Las sombras la acechaban, dispuestas a engullirla si daba un paso más. ¿Crearás tu propio camino o dejarás que el destino elija por ti? Su respiración se aceleró. La angustia la asfixiaba. Podía sentir la historia de su vida palpitando detrás de aquella puerta, miedo y secretos que habían estado dormidos tanto tiempo. ¿Estás lista para conocer la verdad que te condena, Mariana? Lo sabía. Mirar hacia el pasado requería valor, pero quedarse atrapada en ese laberinto era morir lentamente. Con un gesto desafiante, empujó la puerta y cruzó el umbral, lista para enfrentar lo que realmente la atormentaba, pero el momento en que cruzó, un grito desgarrador resonó en la oscuridad, una maldición ancestral que evocaba ecos silenciosos de tragedias no contadas. Y mientras el eco se apagaba, la puerta se cerró de un golpe detrás de ella. ¿La verdadera pesadilla apenas comenzaba? ¿Qué secretos ocultos saldrían a la luz en la penumbra? Mariana se encontró en una sala oscura, el aire estaba viciado y cargaba el peso del lamento de aquellos que habían estado allí antes. Tropezó hacia adelante, las sombras parecían atraparla en un abrazo helado, como si quisieran devolverla al mundo del que había logrado huir. Las figuras familiares que la rodeaban se desvanecían rápidamente en la penumbra, pero sus murmullos persistían, como ecos en un túnel sin fin. ¿Qué es este lugar?, preguntó en voz baja, su corazón latiendo en un ritmo frenético que resonaba en sus oídos. Los murmullos comenzaron a aumentar en intensidad, cruzándose entre sí, hasta que solo quedó un rugido ensordecedor de voces descontentas. Sentía que estaban alrededor suyo, tirando de ella hacia abajo. Recuerda, la voz del niño surgió de nuevo, pero era más distante, como si hubiera cruzado un océano de tiempo y sufrimiento. Sin embargo, algo en sus palabras la mantenía alerta. Mariana giró sobre sus talones, buscando el origen de ese sonido. A su alrededor, la oscuridad parecía estar viva, susurrando promesas de desgracia, ofreciendo respuestas que no quería escuchar. ¿Qué es lo que se espera de mí? Las paredes comenzaron a vibrar. Una serie de imágenes desgarradoras emergieron antes de sus ojos, vio pasillos de un hospital antiguo, pacientes con rostros distorsionados por la angustia, todas esas vidas rotas atrapadas en el mismo ciclo de dolor del que ella era parte. Algo latente en su interior empezó a despertar, una oscuridad que se aferraba a su ser como si de un antiguo pacto se tratara. Todo esto es tu culpa, resonó una voz, fuerte y clara. Era un eco familiar que pronto se hizo más evidente. Ante ella, la sombra de su madre adoptó forma, sus ojos ahora brillaban con una mezcla de amor y decepción, como si todavía estuviera intentando protegerla incluso desde el más allá. No. No es cierto, gritó Mariana,
danzando entre la desesperación y el deseo de comprender. Yo no quiero esto. De repente, la sala cambió, el aire se volvió más cálido y los colores comenzaron a aparecer, saturados por un tono opaco y sombrío. Una habitación de hospital, con paredes verdes que crujían, y un monitor que pitaba suavemente, sonó. Un hombre y una mujer apenas visibles estaban de pie a un lado de la cama, sus rostros marcados por la preocupación. No se puede hacer nada, decía la mujer, el dolor evidente en su voz, mientras un niño pequeño lloraba en brazos de un extraño. Esa imagen la golpeó con fuerza, el llanto resonando con cada latido de su corazón. Daba la impresión de que podía sentir la desesperanza, como una piedra en el fondo de su estómago. Mariana, murmuró el niño, ahora en su lado, su voz un susurro matizado por el miedo. Ellos no pueden descansar. Tú debes perdonarlos y a ti misma para liberarlos, antes que sea demasiado tarde. La palabra perdón se deslizaba por su mente como un veneno, y sintió que el suelo comenzaba a temblar otra vez, como si un terremoto hubiera comenzado en el centro de su ser. Los ecos alrededor se intensificaron, la risa retumbando colega a la desesperación. En sus entrañas, sabía que se acercaba un enfrentamiento, algo oscuro y maligno estaba a punto de revelarse. ¿Qué tengo que hacer? La pregunta emergió como un grito, resonando a través del horror. Pero en lugar de respuestas, el silencio la envolvió una vez más, pesado y denso. La sombra de su madre se desvaneció, dejando solo el eco del dolor a su alrededor, y entonces, una luz brilló al final del pasillo. Un portal que prometía llevarla fuera de ese laberinto de sombras. Con cada paso que daba, la tierra temblaba más, como si estuviera cavando su propia tumba, sin embargo, algo oscuro la observaba, una presencia que sentía en su nuca. Cuando Mariana se volvió para mirar, lo que vio la hizo gritar. La figura imponente de su padre, arrastrando una mancha de sangre, avanzaba lentamente hacia ella. ¿Qué has hecho, Mariana?, resonó su voz, reverberando en su corazón, y con cada palabra, una verdad escalofriante comenzó a desplomarse sobre ella. Era un secreto que nunca pensó destapar. ¿Estaría lista para enfrentar la realidad de su pasado que la había llevado hasta aquí? La oscuridad continuaba rodeando a Mariana como un lujoso abrazo helado. Cada grito, cada susurro se mezclaba en un murmullo implacable que reclamaba su atención. Pero había algo diferente en el aire, un pálido rayo de luz que se filtró por entre las sombras. Era como una promesa, una sombra de esperanza que la instaba a seguir, a no rendirse. Mariana. La voz de Nicolás resonó como un tambor en su pecho. No te detengas. La figura de su padre se acercaba, y por un momento, la nostalgia invadió su corazón. Las memorias venían y se iban, un abrazo, una risa compartida, un hogar lleno de amor. Pero en el fondo, la verdad del sufrimiento la golpeó como un mazo. ¿Qué has hecho, Mariana?, resonó de nuevo, y sus ojos reflejaban una mezcla aterradora de rabia y desilusión. No, gritó, su voz desgarrando el silencio. No fui yo. Yo, no quería que esto sucediera. La desesperación difuminó su visión, y nuevamente vio la luz al final del camino, un faro que chisporroteaba cada vez más fuerte. Márchate de aquí, le gritaron las almas, su llanto resonando como campanas en la distancia. Una mezcla de temor y determinación agitó su corazón, Mariana sintió una oleada de claridad. ¿Qué tengo que hacer para liberarlos?, preguntó, su voz ahora firme. Sus madres y padres se agolpaban alrededor de ella, el eco de sus vidas atrapadas resonando en su ser, la sombra del niño se acercó, su pequeña figura temblorosa pero decidida. Debes perdonar, Mariana. Perdonar a quienes fueron antes, a ti misma, para romper este ciclo. Solo así podrás liberarlos. Las voces de las almas atrapadas exigían su atención, pero la necesidad de encontrar una solución se convirtió en un rugido ensordecedor. La luz al final del laberinto brillaba intensamente, y en ese instante decidió lanzarse hacia ella, hacia su única esperanza. Pasó entre las sombras, sintiendo los ojos tristes de aquellos que habían sufrido, y su corazón se encogió con cada paso. Perdono, murmuró, sintiendo el peso de sus palabras salir de su pecho, intentando aligerar el dolor acumulado por años.
Perdono a todos ustedes, a mí misma. De repente, un estallido de luz inundó el espacio y las sombras comenzaron a desvanecerse, como si la bruma que la sostenía fuese arrastrada por un viento poderoso. Las almas, antes atormentadas, comenzaron a tomar formas reales, sus rostros ahora más serenos, pero la figura de su padre no retrocedió. Todavía hay dolor, Mariana. Necesitas enfrentar lo que ocultaste. La luz se intensificó y, a través de ella, pudo ver el último recuerdo que había mantenido escondido. La imagen de su madre en la cama del hospital, su angustia transformándose en un llanto silencioso. La verdad comenzó a desnudarse en su mente, cada fragmento de dolor expuesto ante la luz de su comprensión. Lo siento, susurró, mirando a su figura desvanecida. Lo siento por lo que no pude hacer. La verdad no duele, Mariana, resonó la voz de su madre, pero esta vez no había reproche, solo dulzura y aceptación. Mariana comprendió entonces que conservar la culpa no cambiaría nada, el pasado era lo que era. Perdono, repitió, sintiendo el poder de sus palabras romper las cadenas que la mantenían prisionera. Las divisiones se cerraron, y el eco de las almas se fue desvaneciendo, dejando solo paz tras de sí. La luz que las envolvió se convirtió en una explosión de calor en su pecho. Cada sombra que había luchado por arrastrarla se desvanecía, liberando su espíritu cansado. Con cada suspiro, la oscuridad se desintegraba, con cada perdón, el laberinto de sufrimiento que había sido su vida se transformaba en un camino hacia la libertad. Mariana. El niño sonrió por última vez, y su figura se desvaneció en la luz. Siempre has estado a salvo. Con ese gesto, la última sombra de incertidumbre se disipó. Mariana se encontró de pie, rodeada de un silencio apacible. En su corazón supo que todo aquel sufrimiento había terminado. Se miró a sí misma, la figura del hospital ya no era prisión, sino un símbolo de liberación. Confusa pero fuerte, se dirigió a la salida, sintiendo la luz brillar sobre su piel. Y mientras atravesaba la puerta de salida, el aire fresco llenó sus pulmones, como si quisiera celebrarla. Mientras se alejaba, una pregunta atravesó su mente: ¿y ahora qué? Pero ya no tenía miedo de responder. Al fin había comprendido que su historia no terminaba en el horror, sino en la restauración y en el poder de sanar el pasado. Tenía mucho que contar, mucho que seguir. Así, dio un paso atrás hacia el mundo, dejando las sombras atrás. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Dale al botón de like ahora mismo. Eso ayuda a alimentar el algoritmo y asegura que más personas puedan experimentar estas increíbles narrativas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, y, si puedes, comparte ya ahora este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de ayudar a que este canal crezca.